Bueno, apenas el tiempo para el aplauso con estas imágenes eh, de, de Araca la Danza. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos en este comienzo de esta conversación de Araca la Danza con ustedes a través de este medio. Yo no voy a dar muchas vueltas, quisiera verificar que nos están escuchando bien. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Yo Sí. escucho? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Camilo Iriarte tiene el micrófono, ahora sí, ¿no, Camilo? Ahí lo tienes apagado. Tengo aquí a alguien, Antonio y Aurora, ¿puede ser? Sí. Ok. Vale. Bueno, yo creo que podemos, aunque seamos poquitos, podemos empezar, ¿no? Podemos ir empezando. Bueno, muchas gracias, como les decía a todos. Empezamos esta temporada, que realmente es una temporada de reflexión, con esta primera charla para hablar de la narrativa de los sueños, de eso que un poco está en cada una de las piezas de Araca la Danza. Y la idea es que conforme vaya surgiendo este diálogo con ustedes, vayamos invitando a los creadores que hacen parte del trabajo de Araca la Danza. Entonces, sin mucho más preámbulo, le doy la palabra a Enrique Cabrera. Él es el alma de Araca la Danza, bailarín, coreógrafo, director y realmente el alma de esta compañía que ha cosechado todos los premios que, que corresponden, pero sobre todo el cariño del público, y eso lo tenemos hoy aquí. Enrique, te paso la palabra. Gracias por dejarme acompañarte en esta tirada a la piscina. Y estoy segura que vamos a poder tener una charla amena. Como somos poquitos y esa era la idea, que fuese un grupo manejable, la idea es que Henry nos cuente un poco el tema que nos convoca, pero sobre todo que charlemos con ustedes. Gracias y bienvenidos. Gracias, Carolina. Un besito. Bueno, buenas tardes. Creo que estamos todos aquí en España, o sea que puedo decir buenas tardes, ¿no? ¿Me escucháis todos? Sí. Sí, perfecto. Sí. Hola, aquí veo a Mercedes. Hola. Aquí hay alguien que está bebiendo. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Mónica. Tiene Vale. el micrófono apagado. Sí, tienes el micrófono apagado. Es que pensaba que era mejor así, pero... Ah, vale, como no, quieras, no. Eso No hay problema. luego si quieres, sí, pues lo puedes activar. Yo no tengo nada de experiencia en esto. Es decir, yo creo que esto desde que estamos confinados, lo del Zoom se ha puesto de moda. Yo es la segunda vez que lo hago. La primera fue para hablar con amigos, no para esto. Y estoy un poco nervioso porque realmente lo mío es bailar, ahora ya no bailo más, y lo mío es, digamos, comunicar con el movimiento y no con la palabra, ¿no? Sino sería actor o dramaturgo. Entonces me cuesta mucho, digamos, contar lo que tengo a veces en mi cabeza. Entonces yo casi prefiero, yo hago una pequeña introducción y prefiero que vosotros luego, en función de lo que habéis visto con nubes, me preguntéis lo que queráis y vayamos un poco hablando de forma relajada de lo que se os ocurra, ¿no? Con Carolina, cuando me propuso hacer esto y digamos un poco esta idea de hacer este fin de semana sobre nubes, el próximo sobre constelaciones, la idea es el siguiente hacer lo mismo con vuelos y el otro hacer lo mismo con play.
La idea era empezar yo y luego ir invitando a parte del equipo artístico, o bien todos o unos u otras, para que también ellos compartan su forma de trabajar conmigo y cualquier pregunta que vosotros queréis hacerle, teniendo en cuenta que todo el trabajo del equipo artístico, vestuario, iluminación, música, audiovisuales, objetos, es un trabajo que es muy importante en la dramaturgia de Ara Kala Danza, ¿no? Es parte de la dramaturgia y de la forma de trabajar mía con ellos. Entonces, por eso también me parecía importante que ellos también bueno, se manifestaran y dieran su opinión. Lo que decía, cuando intentamos con Carolina buscar un primer título para cómo enfocar esto, se me ocurrió eso porque a mí siempre me preguntan en alguna charla o en alguna entrevista o cuando hacemos coloquios, cuando vamos en España no lo hacemos, nos proponen, pero fuera de España siempre nos proponen hacer coloquios después de la función, y siempre me suelen preguntar cómo hago o cómo hacemos, o cómo hago para armar la dramaturgia, o sea, o el guión de las obras, ¿no? Teniendo en cuenta que son cuadros independientes, pero que luego la gente se da cuenta, bueno, la gente adulta, el niño lo que hace es disfrutar y nada más y nada menos, y eso es lo que me encanta del niño, que no se plantea nada, pero la gente me pregunta que cómo hago para saber si un cuadro va primero y un cuadro va segundo, y por qué lo meto aquí y por qué lo meto allí, ¿no? Entonces yo siempre lo que cuento es, y Nubes es perfecto para iniciar, digamos, este título, porque si bien es la mitad de la trilogía que Ara Kala Danza comenzó con la obra anterior, con Pequeños Paraísos, pero es aquí donde más se nota, ¿no?, ese trabajo de lo que yo llamo la dramaturgia, o la dramaturgia de los sueños, ¿no? Es decir, no, las obras de Ara Kala Danza o las obras mías no tienen una dramaturgia narrativa, porque no se está contando nada, tampoco me interesa contar nada, no hay personajes, ¿no? Es decir, no hay buenos, no hay malos, no hay un conflicto, no hay un desarrollo, no hay un personaje antagónico que contrarreste. Así, entonces, realmente lo que a mí, yo le llamo la dramaturgia de los sueños porque es lo que para mí a veces es un sueño, ¿no? O un sueño mío. Es decir, que cuando yo estoy dentro de ese sueño, estoy soñando, todo para mí tiene lógica, ¿no? Mientras estoy en el sueño, aunque yo pase de un estado a otro, de un lugar a otro, para mí todo tiene relación. Y cuando me despierto no lo tiene, ¿no? Es decir, cuando me despierto, de hecho, nos suele pasar que cuando uno se despierta, si uno el sueño no intenta recordarlo rápidamente, uno se va olvidando y se acuerda de ciertas cosas, ¿no? Creo que bajaba por una escalera, creo que iba corriendo por un pasillo, pero no nos acordamos de todo. Es un poco lo que yo pretendo que el espectador sienta cuando ve una obra de Ara Kala Danza, es decir, que los 50 minutos que dure la obra lo disfrute como si estuviera en un sueño que quizás no le pertenece, pero que me interesa que lo haga propio. Y que luego cuando termina la obra me interesa no tanto que si se encuentra con otra persona y le tenga que explicar qué es lo que vio, me interesa más que cuente imágenes o sensaciones que le han quedado de la obra, ¿no? Por eso también me interesa mucho en todos mis trabajos sugerir, más que contar algo, y sugerir no solo con lo que es el movimiento, sino sugerir con el vestuario, con objetos, con una luz, con una pequeña o una gran proyección que apoya el trabajo de los bailarines. Yo muchas veces con mis bailarines me siento un poco, a veces como en deuda, porque yo les doy mucha prioridad a lo que es el trabajo de los objetos, ¿no?, que es la marca de fábrica de Ara Kala Danza. Porque bueno, yo antes de ser bailarín y coreógrafo he sido titiritero, entonces siempre me ha interesado mucho el trabajo de los objetos en el escenario, ¿no? Aunque el objeto esté puesto en el escenario sin más, me interesa el mensaje que da el objeto. Y yo creo que con eso se sugiere. Entonces, se sugieren diferentes cosas o lo que cada uno perciba. Y yo al bailarín lo utilizo, digamos, de alguna forma para que ese objeto, que es un objeto inanimado, pase a formar parte de un todo en un espectáculo y tome vida, ¿no? Es decir, que realmente a veces el bailarín pasa totalmente desapercibido. Es decir, lo que a veces se termina viendo en los trabajos nuestros es el objeto en sí que se está moviendo. Cuando digo objeto también quiero decir vestuario, porque yo muchas veces utilizo vestuarios
que son estructuras y son esculturas y son objetos. Entonces me interesa que el bailarín pase a un segundo plano y sea como el partener, ¿no? El partener sería como en un dueto, normalmente en danza clásica es el que mueve a la bailarina o mueve al bailarín, que sea el partener del objeto. Y bueno, a veces puede parecer un trabajo ingrato para bailarín porque por ejemplo, a veces está detrás de una máscara o detrás de un objeto que no se ve y se mueve. Pero bueno, eso es parte del trabajo que yo quiero mostrar y por eso a veces yo le llamo eso, ¿no? Que es como la dramaturgia de los sueños. Y luego, quizás a partir de esto me interesa que luego si querés hacer preguntas, podemos ir hablando de cómo voy trabajando en el día a día, eso que empecé diciendo al principio, ¿no? De por qué este cuadro va aquí y el otro va allí y el cuadro va seguido de otro, ¿no? Es decir, cómo voy armando eso. Bueno, eso es una cosa que a veces, sobre todo, vuelvo loco al equipo artístico. A la persona que más se vuelve loca es Elisa Sanz, que es la persona que se encarga de diseñar vestuario y espacio escénico. No tanto por el espacio, porque el espacio escénico es lo primero que definimos con Elisa. Antes de empezar, intentamos definirlo para que yo sepa, aunque a pesar que siempre es un espacio limpio, pero necesito saber, para mí es muy importante saber si el suelo es de un color o de otro. Pero en el vestuario la vuelvo loca porque ella no puede saber, o sea, que su diseño, pobrecita, en su paleta de colores y de texturas, lo tenemos que ir barajando poco a poco y ella se vuelve loca porque yo le digo, bueno, yo este cuadro no sé dónde va a ir y este cuadro tampoco, ¿no? Yo siempre lo que tengo en cuenta o lo que a mí en mi cabeza siempre existe es el principio y el final de una obra. Por alguna razón que desconozco, que yo siempre le llamo, es como un sándwich, ¿no? Tengo las dos tapas y yo nunca sé muy bien de qué voy a hacer ese sándwich, ¿no? Si. Entonces, es lo que va a ir en el medio, es lo que nunca sé en qué orden va a ir. Pero sí es verdad que el principio y el final, de alguna forma, ahora con el correr de los años, me doy cuenta que me condiciona a lo que voy a ir metiendo en el medio. Y yo lo que hago es, voy armando los cuadros, es decir, voy armando las coreografías, de pronto digo, bueno, quiero trabajar con mesas, armo la coreografía, quiero trabajar con escaleras, armo la coreografía, y cuando ya más o menos lo tengo armado, un día me doy cuenta que solo se fue colocando en un lugar. Es decir, ni siquiera es mi intuición, ni siquiera es mi trabajo, ni siquiera es mi oficio, es solo este cuadro queda perfecto antes de este y este queda perfecto después de este, porque la propia obra lo pide, ¿no? La propia obra va formando su propia vida sola, ¿no? En algunos casos no, en algunos casos sí está muy pensado que tal cuadro vaya en el medio o tal cuadro vaya antes de terminar la obra, pero se va armando bastante solo. Ahora que vi el vídeo de Nubes, en Nubes me acuerdo que yo con 3 elementos muy pesados para manipular y muy pesados en el escenario visualmente, que son mesas, unas puertas muy grandes y con peso, y escaleras que también tienen su peso para manipularlo. Entonces yo lo único que tuve en cuenta en ese caso fue que dije, bueno, tengo que poner los 3 elementos muy separados de sí. Entonces intenté poner las puertas en el medio de la obra, las mesas al principio y las escaleras en el final, ¿no? Para trabajar elementos grandes y pesados e intercalarlos con otros mucho más sutiles, más livianos, de texturas de telas, de iluminación, de música. Pero bueno, un poco yo siempre digo eso, ¿no? Que me gusta trabajar así porque siempre siento que el mundo de los niños y de las niñas, que es para quien yo, digamos, de alguna forma trabajo, que es para ellos, ellos tienen un imaginario maravilloso, que desgraciadamente nosotros a medida que vamos creciendo lo vamos cortando, nos vamos intelectualizando, y yo siempre intento recuperarme a mí mismo para trabajar y recuperar el imaginario de mis bailarines para que en un feedback con ellos vayamos como aportándonos cosas, ¿no? Y con todo el equipo artístico intento que también suceda un poco lo mismo. Bueno, a partir de ahí es la obra, digamos,
aunque parezca fácil, se va armando sola, ¿no? Es decir, en el trabajo diario, que son más o menos unos 4 meses de ensayo con los bailarines, pero previamente hay todo un trabajo de casi 6 meses o 5 meses con el equipo artístico, o sea que estamos hablando de casi un año o 10 meses de trabajo, pero al final la obra se va como armando sola. Siempre una anécdota para terminar, y luego os dejo a vosotros. Siempre recuerdo una amiga mía que es escritora argentina, muy conocida, y ella siempre me decía que ella, cuando empieza a escribir un libro, ella tiene muy claro los personajes, el conflicto, el desarrollo, todo el tema, pero que luego los propios personajes se adueñan de la historia, y un personaje que ella pensaba que iba a ser como muy secundario, de pronto se transforma en un personaje muy importante, ¿no? Porque de alguna forma luego los personajes van tomando riendas del asunto y son los que llevan un poco la historia. Entonces, a mí me pasa un poco eso con las obras, ¿no? De pronto decido que un objeto, un cuadro, va a ser para hacer una coreografía muy pequeña y luego resulta siendo un trabajo mucho más importante de lo que pensaba o viceversa, ¿no? Y luego el trabajo con el equipo artístico para mí es fundamental porque hay una interacción casi a diario con el músico, con vestuario, con proyecciones, con objeto, con iluminación, que hace que mi trabajo se vaya transformando a mejor, evidentemente. Y lo bueno que siempre hay una escucha por mi parte y por parte de ellos constante, donde estamos todos, ya yo no diría aportando, porque aportar, bueno, es una palabra que puede ser muy amplia, sino que estamos como escuchándonos para que todos podamos, digamos, sumar al trabajo de cada uno, ¿no? Bueno, es un poco eso, y a partir de ahí, bueno, lo que habéis visto, Nubes, que fue un poco la elección de los autores que yo elegí, los pintores que elegimos para la trilogía, ¿no? Que empezó con El Bosco, inspirado en el Jardín de las Delicias, concretamente en el tríptico, Magritte, y luego terminamos con Joan Miró, ¿no? Que curiosamente son artistas que se ajustan mucho, digo esa palabra, o que tienen mucho que ver un poco con el lenguaje de Ara Caladanza, ¿no? Que es un lenguaje también bastante, bueno, surrealista, onírico, evocador. Bueno, a partir de ahora, lo que queráis preguntar, estoy para ello. Que me encantaría que preguntaseis algo. Camilo, quería hacerte una pregunta, Enrique, muchas gracias. Sí. Hola Enrique. Hola Camilo. Hola, buenas tardes para todos. Hola. Enrique, yo, bueno, a grandes rasgos, creo que quizá me has contestado la pregunta, pero no puedo evitar preguntarte. Yo si lo pienso, gran parte de esta sensación como de estar en una especie de país de nunca jamás que he tenido cuando he visto nubes, creo que se ha debido a la plástica que caracteriza tu trabajo y la relación de esta plástica con la coreografía, por supuesto. Entonces, te pregunto, estas texturas y este carácter maleable de los objetos están allí desde el origen de la primera idea o en qué momento llega esto. Es decir, ¿qué tanto de tu sueño inicial hay en la obra final? Casi ninguno. Es decir, comienzo, mi idea inicial de la obra se parece muy poco, digamos, a lo que, al resultado, ¿no? Y siempre es para mejor, evidentemente, porque está lo que decía un poco antes, ¿no? La aportación de todo el equipo artístico que va sumando a mi idea inicial, y también porque un poco el proceso creativo, voy a intentar resumirlo para no ser pesado, es cada vez que yo voy a hacer una obra con la compañía, sí tengo claro, por ejemplo, qué objetos quiero utilizar, tengo claro algunos vestuarios, alguna idea de vestuario que quiero utilizar, pero luego la vestuarista Elisa me los da vuelta y me los transforma en una cosa muchísimo mejor. Tengo claro el clima y el tipo de música que también quiero utilizar, ritmos, instrumentos, pero a la hora de ir al día a día, al ensayo, todo eso empieza como
hay un momento que es muy terrible, muy caótico y muy depresivo para mí, porque de pronto todo lo que yo inicialmente tenía pensado durante un mes de pruebas se queda donde me encuentro en un... Porque claro, tú piensas que el trabajo que tenemos, gente como nosotros, que somos compañía de autor, como una compañía, es decir, no estamos cogiendo un texto que existe, no estamos cogiendo un Lorca, un Valle Inclán, cogiendo un Lago de los Cisnes, que de alguna forma tiene la historia armada o la dramaturgia y tú le das tu versión. Nosotros tenemos lo que es un lienzo en blanco y donde de alguna forma todo vale, pero tampoco no es bueno que todo valga. Entonces, una vez que yo llevo un tiempo, que más o menos es un mes de trabajo con los bailarines, que cuando digo trabajo es juego, donde yo voy probando todo, al cabo de un mes digo, bueno, ya tengo que empezar a descartar y saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y entonces a partir de ahí es cuando voy poco a poco armando lo que son cada cuadro de la obra, ¿no? Más o menos. No sé si contesté un poco, Camilo. Totalmente. Muchísimas gracias. No, a ti. No sé si está ahí Mercedes, Mónica. Bueno, pues yo tengo una pregunta. Mónica, ¿no? Ah, sí. Que me gustaría que comentaras cuáles son tus referencias. ¿Referencias para nubes o para todas mis...? Sí, no, para nubes no. ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles son, de dónde te inspiras? O sea, ¿cuáles fueron tus padres artísticos, digamos? A ver, yo empecé, como creo que lo dije antes, yo empecé siendo titiritero, con 16 años. Caí en un grupo de titiriteros así, de amigos actores que hacían títere y teatro. Pero en mi país, en Argentina, el trabajo de títeres y objetos es muy amplio, es muy grande, y casi diría que está mucho más, ahora no, pero cuando yo recién llegué a España estaba mucho más avanzado que aquí, ¿no? El trabajo es decir, que el títere no era solo considerado lo que, cuando yo llegué a España en el 89, aquí el títere lo que era prácticamente un trabajo de guiñol, y no mucho más, ¿no? Allá había una relación mucho más estrecha con lo que era todo el trabajo de kabuki, el trabajo de teatro de objetos japonés, el trabajo de objetos chinos. Entonces hay una escuela muy grande también de marionetas chinas y japonesas. Y además hay una escuela de titiriteros, que en muy pocos países hay una escuela de titiriteros y una compañía estable de titiriteros, ¿no? Entonces yo me gustó mucho el trabajo en objetos, el trabajo de títeres, y luego comencé haciendo teatro. Pero rápidamente, y lamentablemente ya grande, con 18 años, 19, empecé a tomar clases de danza porque me empezó a interesar el movimiento a partir de las clases de teatro que yo tomaba, ¿no? En las clases de teatro teníamos clases de movimiento y me di cuenta que me interesaba más expresarme por el movimiento que por la palabra. Y entonces, luego yo empecé a estudiar composición coreográfica, que allí también en Argentina existe la carrera de composición coreográfica, es decir, aquí existe está metida dentro de las asignaturas del conservatorio, allí es una parte, y ahí existía el trabajo con objetos, entre otras cosas, ¿no? Es decir, el trabajo de composición coreográfica a partir de textos, a partir de miles de cosas, y entonces intenté especializarme en eso porque me fascinaba. ¿Cuáles son mis referentes? La verdad que no... Me fascina cosas muy opuestas, es decir, me fascina la danza-teatro de Pina Bausch, y que de pronto no tiene nada que ver con el trabajo de Bob Wilson, ¿no? Que es un trabajo totalmente casi opuesto. Es decir, que hay referentes que me han marcado siempre muy diferentes, o sea, muy diferentes y muy opuestos, ¿no? Me gusta mucho, quizás me interesa más que la danza en sí, me interesa más el teatro. Siempre me ha gustado mucho lo que comentaba antes, ¿no? El teatro japonés, el kabuki, la ópera china también era una cosa que en una época me fascinaba. Y luego, bueno, la danza-teatro como nuestro referente más que cualquier bailarín casi adora es el de Pina Bausch, ¿no? Entonces siempre digamos, tenía referentes como a veces como muy opuestos o muy diferentes entre sí, ¿no? Pero yo creo que todos me complementaban
o tenía siempre encontraba lugares en común en todos ellos. Pero luego también creo que mis referentes más claros, pero eso lo fui descubriendo con el tiempo, es la pintura, ¿no? Es la plástica. Por eso luego decidí, es decir, anterior a comenzar la trilogía, Aracanza ya había hecho como unas 10 obras, yo había hecho unas 10 obras para la compañía, pero siempre yo en todas las obras tenía referentes a artistas plásticos, ¿no? Es decir, me inspiraba o me copiaba directamente de un cuadro que veía y me encantaba esa colocación del objeto y a partir de ahí desarrollaba una historia. Y un día me acuerdo con Elisa, me planteé, digo, bueno, ¿por qué no inspirarme directamente en esos artistas plásticos en cambio de estar como cogiendo así, ¿no? Y entonces elegí mi primer fuente inspiradora, que fue el tríptico del Jardín de las Delicias, que fue un cuadro que yo desde que tenía 14 años lo miraba en libros y que cuando lo conocí por primera vez aquí en el Museo del Prado, yo siempre pensé que era mucho más grande, aunque sabía cuáles eran las medidas, pero cuando lo fui a ver dije, qué pequeño que es. Y luego elegí Magritte y Miró, no porque fueran mis artistas plásticos preferidos, me encantan, sino porque tenían, como dije antes, mucho que ver con el trabajo que yo hago con otros. Entonces quería trabajar con ellos, ¿no? Pero la plástica me fascina. La pintura me gusta muchísimo. Son un poco los referentes, ¿no? Pero también tengo referentes del día a día, ¿no? De intento, bueno, como cualquier persona que escribe, que pinta, que saca fotos, es decir, cualquier persona siempre está como muy atento a captar en algún lugar algo que te inspire y realmente funciona, ¿eh? O el día a día te da muchas referencias y muchas fuentes que luego pasadas por el tamiz de cada uno te ayudan a desarrollar y a inspirarte. O sea que ya sabemos que nada está inventado, ¿no? Pero intentamos como cada uno darle su propia visión, le damos nuestro propio, lo pasamos por nuestro filtro, por nuestro tamiz y vamos haciendo nuestra propia versión de lo que hemos visto. No sé si... Gracias, Henry. De nada. No, lo que nos cuentas un poco es que finalmente una obra de Araca la Danza acaba siendo el sueño de un sueño, de un sueño, de un sueño de alguien. Y cuando nos sentamos ahí en la butaca y en este caso en el sillón de la casa, en esta pequeña temporada, a verlo, estamos viendo un sueño que depende del que lo sueña, ¿no? Para interpretarlo. Sí, lo que pasa es que, sí, es verdad lo que dice, lo que pasa es que en nuestro caso, yo sé que todos los trabajos de artes escénicas, de teatro, son un trabajo de equipo, ¿no? Porque realmente, aunque haya una mente que idea, o que coordina, o que inventa, o que lo crea, o como queramos llamarlo, siempre hay un trabajo de equipo. Pero en el trabajo de Araca Danza realmente es un trabajo de equipo. Es decir, donde todo el mundo, y yo lo digo con orgullo, porque además me fascina la forma de trabajar, cada vez me gusta más, donde todo el mundo, lo que decía antes, ¿no? Si nos enfrentamos a un lienzo en blanco, entonces yo intento transmitirle al equipo artístico desde el principio, a los bailarines, lo que yo quiero contar, lo que yo quiero poner al escenario. Pero luego eso se va transformando poco a poco gracias al trabajo de todos ellos, pero además de una manera incluso hasta para mí es muy placentero. A mí los 4 meses que yo trabajo con los bailarines y los 5 o 6 meses que trabajo previamente en el trabajo de lo que se llama preproducción, son 10 u 11 meses que para mí son los más bonitos de mi vida. Lo digo así porque a la Danza nosotros hacemos una obra cada 3 años, ¿no? Tenemos la suerte de que cada obra está mucho tiempo de gira. Y esos 11 meses que estamos trabajando, yo soy muy feliz porque estamos haciendo de la nada, entre todos, algo, y luego lo ves en el escenario y realmente te emociona. Es decir, yo ahora recuerdo el día que estrenamos Play en los teatros del Canal, estábamos todo el equipo artístico, Elisa Sanz, Álvaro Luna, Pedro Yagüe, todo el equipo artístico
Luis Miguel Cobo, viendo el día del estreno la función desde la cabina de luces del canal. Y claro, en un momento estábamos todos llorando, porque realmente es emotivo ver cómo yo no creo que cada uno estuviera orgulloso de su propio trabajo. Estábamos todos contentos del trabajo, porque yo dependo mucho de ellos, y supongo que ellos dependerán de lo que yo les dé, pero realmente es un trabajo maravilloso donde lo que se logra es que nada resalte sobre otra cosa, ¿no? O sea, nada sobresalga sobre otra cosa. Es decir, la música no está en un primer plano, ni el vestuario, ni las proyecciones. Yo eso siempre intento que así sea, ¿no? Y eso me encanta, porque realmente es lo que yo llamo un espectáculo, ¿no? Es decir, me da igual si es un espectáculo de danza, es danza porque es mi lenguaje para comunicarme, pero es un espectáculo, realmente. O es lo que pretendemos, perdón. No sé si... Henry, particularmente hablando de nubes, Sí. ¿cuáles son los referentes concretos de nubes y cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Crees que la conexión con los artistas ha sido determinante en que la gente la elija o ya no solo la elija, sino que la recomiende? Tú dices nubes. Nubes, sí. ¿Cuáles son los referentes en cuanto a qué Los cuadros? artistas plásticos, los cuadros, que ya nos has dicho un poco, pero Sí, concretamente, sí, yo, porque se han claro, ido sumando algunas personas ahora mismo y qué bonito que lo puedan escuchar. sí, yo lo que comentaba es que, bueno, que cuando yo decidí hacer la primera obra de la trilogía, que es Pequeños Paraísos, que está inspirada en El Jardín de las Delicias del Bosco, no nació como una trilogía, es decir, la trilogía se armó en el medio del proceso creativo de Pequeños Paraísos. Yo sentí que me había quedado con las ganas de trabajar también sobre Magritte y sobre Miró. Entonces, hablando un día con Elisa Sanz, que es la diseñadora de vestuario y espacio escénico, dijimos, bueno, porque no hacemos una trilogía y hablamos de todos, ¿no? Y yo decía que yo había elegido a ellos porque para mí, bueno, además de que me encanta el Bosco y me encanta el Jardín de las Delicias y me encanta Magritte y me fascina Miró, creo que desde mi punto de vista, tenían una relación muy directa con lo que es la forma de trabajar, la forma de mostrar sobre el escenario lo que es una obra donde no hay una narrativa, ¿no? Donde la dramaturgia no es narrativa. Me gustaba. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer Pequeños Paraísos, claro, mis bailarines me decían mucho, pero bueno, pero el tríptico es un cuadro que no es para niños, es para adultos, tiene partes muy oscuras, tiene todos desnudos, tiene escenas como muy, incluso hasta violentas, o ¿cómo vamos a hacer para pasarlo a un mundo de niños? Y yo siempre digo, yo creo que eso es una visión muy nuestra, muy de adultos, ¿no? Es decir, el niño probablemente no tiene toda esa contaminación de ver si esto que estamos mostrando tiene un doble sentido más allá de lo artístico, ¿no? Más allá del hecho teatral, ¿no? Recuerdo que en una obra puse a bailarines, hombres vestidos de que iban con faldas, me dijeron, bueno, ¿y el niño cómo lo va a tomar? Y el niño lo vio dentro de un contexto como algo más y ni siquiera hubo ni un ruido. No, está metido dentro de un todo que yo creo que no, somos nosotros los que creemos que todo eso. Entonces, yo, bueno, me voy un poco por las ramas, pero es un poco lo que quería decir, que la forma de elegir, la idea de elegir estos autores es porque un poco tenía que ver con mi forma de ver la danza sobre el escenario, no solo para niños. Y en el caso de estos tres autores, podía haber elegido otros, pero sí estaba muy estudiado el orden. Dejé Miró para el final, porque me parecía el más difícil de todos, y fue la obra que más me costó. Cuando hablemos sobre Miró, les puedo contar toda mi experiencia de visitar la Fundación Miró y estar investigando sobre archivos de Miró, que fue maravilloso, pero Miró me parecía el más difícil porque además es muy conceptual desde mi punto de vista como para llevarlo a escena. Y claro, la obra de Miró es tan amplia, es decir, pasa por tantos lugares, ¿no? Desde
los trabajos con telares hasta su final, que es un trabajo muy, muy oriental, que yo le decía a Lisa, ¿qué muestro de Miró en 50 minutos? Entonces, eso fue lo más difícil de en qué dejarme inspirar por Miró para constelaciones. Pero bueno, eso lo hablamos en otro momento, ¿no? Si queréis. Pero Nube fue un trabajo para mí maravilloso de hacerlo, ¿no? No sé si el resultado es bueno, porque realmente el trabajo de Magritte a mí me encanta. Y yo sentía que cada cuadro de Magritte, yo digo, ya tengo la coreografía hecha. O sea, yo cogía un cuadro de una copa con una nube dentro y yo digo, pero ya está la coreografía hecha, no tengo más que desmenuzar el cuadro, armarlo arquitectónicamente en el espacio y ya está la música, está todo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, hay la escena de las aletas que bailan, que son un vestuario rojo con las aletas, está inspirado en un cuadro de Magritte, que ahora no recuerdo el nombre, que hay un hombre con smoking negro apoyado sobre una barandilla con un león al lado. Y yo le decía a Lisa que a mí me fascinaba eso, en otro color, el smoking, pero darle un toque muchísimo mucho más surrealista de lo que Magritte le había dado, o con otro enfoque, y apareció la idea de las aletas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo lo que siempre he intentado con todos estos autores, igual que con Vuelos, que está inspirado en Leonardo da Vinci, no era hablar de su obra en el escenario, la intención nunca era mostrar su obra en el escenario, sino dejarme inspirar por ellos, no tanto en ellos, sino por su universo, y luego yo divertirme con ellos, ¿no? Y sobre todo divertirme y darles una vuelta quizás diferente, pero dejarme un poco llevar y no tanto mostrar un cuadro de ellos arriba de una escena, ¿no? Un poco la idea. Está y tiene que ser muy difícil extraer todo eso, y por eso hay una frase que me comentaste el otro día en la que me comentabas que Javier te corrigió una preposición. Claro, eso es lo que decía, ¿no? Que yo al principio cuando escribía algún texto, y yo siempre decía, bueno, la obra está inspirada en Miró, la obra está inspirada en Magritte. Entonces Javier Torres, que es el que lleva la producción de la compañía, que además es periodista y escribe muy bien, me decía, yo creo que más que inspirado en, está inspirado por. Y es verdad, ¿no? Es decir, el hecho de decir que Nube está inspirado por el universo de Magritte, o Constelación está inspirado en el mundo por el mundo de Joan Miró, me gusta mucho más que decir en, ¿no? Porque eso me abre otro mundo, no es tanto en, sino en por. La preposición es diferente, es una preposición, pero cambia bastante, cambia el resultado final. Pero sí es un poco eso, ¿no? Pero bueno, un poco la forma de trabajar de cada obra de la cara danza, más allá de en qué esté inspirado o por quién esté inspirado, es un poco la misma, aunque yo siempre intento en cada una de esas obras buscar retos diferentes para que a mí me sirvan también para no acomodarme, ¿no? Si bien cada persona tiene un lenguaje que no es como leer un libro de un autor, siempre tú sabes a veces a quién pertenece el libro por la forma de escribir, por la forma de armar las frases, o un diseñador de vestuario, tú sabes si un vestuario es de un diseñador determinado, porque dices, bueno, ese es un Alexander McQueen o un Sibila, o ves un cuadro y aunque no sepas de quién es el cuadro, puedes intuirlo, pues cada uno tiene su lenguaje, pero siempre intento que cada obra tenga un reto diferente para mí y también para el equipo artístico, ¿no? Es decir, no siempre intentamos buscar algo más allá, no por algo nuevo o algo original, sino algo nuevo para mí, o algo original para mí, no para el mundo de las artes escénicas. No, está todo inventado y simplemente aquí estamos viendo un poquito de play de la última que ya
donde hay, entonces, a mí me interesaría que en otra ocasión podamos también hablar con otra parte del equipo artístico, que me parece interesante para hacer una prueba para que ellos también, bueno, cuenten un poco su sufrimiento creativo conmigo y su experiencia, ¿no? Y también ellos cómo trabajan conmigo y con ellos mismos. Pero como ven, el trabajo del vestuario y de los objetos, de la luz, de las proyecciones, yo no podría hacer una coreografía si no existiera todo esto, ¿no? Es decir, que es un trabajo incluso que los bailarines en este caso no se les ve la cara. Lo que prima es el volumen que dé el vestuario, el volumen que dé una tela determinada que buscamos con Elisa y que la buscamos muy a conciencia para que dé el juego que queremos. Y muchas veces, muchas telas y muchos vestuarios llegan de casualidad y puede parecer una tontería o terrible lo que estoy diciendo, pero muchas veces muchas cosas llegan de casualidad y llegan por errores. A veces un error de comprar una tela para algo determinado y que no ha funcionado, pero termina funcionando para otra cosa y nos asombramos nosotros mismos de en qué ha quedado, ¿no? O muchas veces jugando con algo nos damos cuenta que esa tela que pensábamos que iba a ser para forrar un sofá, pues termina siendo para un vestido y bueno, y yo creo que eso es el propio juego del día a día que nos permite llegar a ese resultado. Y también el proceso largo en el tiempo, ¿no? Es decir, para mí, es un lujo poder montar una obra en 4 meses, ¿no? A veces los procesos creativos de las compañías son muy rápidos, que yo lo entiendo, pero para mí es fundamental ese largo en el tiempo, esos 4 meses, porque es donde podemos, sin la intención de tener que sacar un producto, donde podemos realmente investigar un trabajo y que el trabajo no se quede solo en un trabajo de investigación, que luego ese trabajo de investigación tenga un resultado comercial, en el sentido de que alguien tiene que pagar una entrada y que hay que darle un buen trabajo, ¿no? Es decir, no es solo un trabajo, pero hay un momento en la mitad del proceso creativo que sí es un trabajo de investigación y los trabajos de investigación también tienen que existir, porque si no es imposible ir a saco a por algo, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Que nos enfrentamos a una obra donde el lienzo está en blanco, es decir, no tenemos un texto previo, donde sabemos que una obra determinada está ubicado en un tiempo determinado, y donde ya eso condiciona el vestuario, condiciona la luz, no tenemos personajes. Entonces, los primeros encuentros con el equipo artístico son, al mismo tiempo que son maravillosos, porque estamos todos dando ideas, al mismo tiempo son horrorosos, porque nos encontramos en eso, ¿no? En que por dónde empezamos para llegar a lo que queremos. Pero bueno, de momento los resultados buenos y yo estoy contento con lo que hacemos entre todos. Así que Enrique, espero que, bueno, que les haya servido. Sí, Carol. sí, no, ha sido muy provechoso el rato porque hemos hablado de elementos que son claves del trabajo de Araca la Danza, esta dramaturgia de los sueños, el trabajo inspirado por los grandes genios de la pintura. Hay algo, un capítulo aparte que creo que deberíamos dejar para el otro lunes, que es la Sí, otra cita de este pequeño ciclo que hemos inventado y sería el próximo lunes y podríamos hablar de la música y un poco más del vestuario. Pero yo quería cerrar con algo de lo que ya has hablado al comienzo, pero que es fundamental y ahorita veíamos esas imágenes de Play que es tu trabajo o tu obsesión con los objetos, ¿no? Un poquito volver a esa obsesión que definitivamente se ha convertido en una seña de identidad de Araca la Danza y en un medio de comunicación, ¿no? Porque, y eso es una cosa también interesante de tu trabajo que se ve igual en Asia que en América, eh,
y, Mm. y eso tiene mucho que ver con apoyarse en referentes más universales. Sí, bueno, también tiene que ver con la danza en sí, ¿no? Es decir, la danza, igual que la música, es lo bueno que tiene, ¿no? Que se puede apreciar en cualquier parte del mundo. Eh, el trabajo de los objetos viene por lo que dije antes, ¿no? Porque a mí me fascinaba el trabajo, cuando yo empecé siendo titiritero, llegué a eso no por casualidad, sino porque me fascinaba el mundo del títere, pero el mundo del títere que yo conocía en ese momento en Argentina, que no era solamente el guiñol o el títere, la marioneta con hilo, sino que había todo un trabajo mucho más, si el títere es cualquier objeto inanimado, como esta taza, que yo empiezo a moverla, ¿no? Y eso es un títere. Entonces, yo me dejé cautivar por ese mundo, me parecía maravilloso en las compañías que veía y en las clases que yo tomaba y en mis amigos que eran titiriteros. Pero luego me empecé a quedar como corto porque necesitaba más. Cuando descubrí el mundo del movimiento y de la danza y empecé a bailar en compañías, dije, bueno, pero me quedo corto ahora solo con el movimiento. Yo no puedo, si mi cuerpo se queda pequeño, levantando brazos y girando y levantando piernas, ¿no? Necesito apoyarme en algo, no apoyarme porque yo solo no pueda, sino porque necesito tirarme arriba de un sofá gigante, coger una tela enorme y empezar a moverla, jugar con un objeto muy pequeñito, chiquitito. Es decir, todo eso yo sentía que tenía que ver con mi primera iniciación en las artes escénicas, que eran los títeres, ¿no? Y bueno, si bien hay objetos que son mucho más elaborados, luego también hay objetos que son cotidianos y hay objetos, como dije antes, que llegan al ensayo por pura casualidad, ¿no? Es decir, por pura... bueno, yo tengo un referente que son los globos siempre. En todas mis obras hay globos con helio, porque me fascinan los globos, no porque tenga que ver con el mundo de los niños, que una vez alguien me preguntó, claro, porque tiene mucho que ver con el mundo de los niños. A mí me fascinan los globos. El elemento en sí, algo que sea etéreo, que se vuele, algo que también se explote en un segundo, la forma que tiene el globo, es algo que me encanta, ¿no? Entonces, siempre lo uso de diferentes formas o intento darle diferentes, eh, eh, meterlo en diferentes contextos, pero me fascinan es una obsesión que tengo con los globos dentro de los objetos, ¿no? Lo vais a ver siempre en las obras nuestras. Recuerdo en Nubes, cuando le propuse a Elisa hacer un vestuario lleno de globos blancos para hacer... nos costó muchísimo encontrar una tela que se adaptase a lo que queríamos para que el movimiento fuera el que queríamos, ¿no? Y fueron mucho tiempo de buscar una tela que además, durase en el tiempo para que fuera viable en la cantidad de años que luego puede durar un espectáculo y que tuviera el resultado que Elisa quisiera, el resultado que yo quería para el movimiento y cada cosa es muy costoso luego cuando se ve armado todo dices, bueno, es una mesa con un mantel y unas ruedas, pero llegar a eso para mí no es fácil. Es decir, sí, una mesa con ruedas porque quiero que se mueva, pero no es tan fácil, ¿no? Es decir, son objetos que existen, pero luego llevarlos arriba del escenario y que tengan el movimiento que a mí me apetece que tengan para que se vea como a mí me gustaría que se vea, yo dependo de, primero, el trabajo del equipo artístico y luego el trabajo de los bailarines, que son maravillosos y que hacen un trabajo que, bueno, lo veis, son intérpretes, además de bailarines, entonces los vuelvo loco también, y locas, pero trabajo con gente que me hace el trabajo muy fácil. Bueno, espero que les haya servido todo esto, ¿no? O gustado, o que no se hayan aburrido. No, sí, yo creo que quedamos con ganas de mucho más. Tenemos gente adulta y tenemos niños también ¿Ah, sí? escuchando esta conferencia. No sé si por ahí está una que quería hacer una pregunta. A ver, no veo a nadie. ¿Quién? A ver. Hola, ¿Hola?
¿Dónde estás? Bueno, si no quieres salir, no importa. Carolina, no, ¿quién eres? Carolina ¿Cuál? Martínez. Bueno. Dime. Pregunta. Sí, tiene una pregunta. Ajá. Cuando están haciendo el baile, hay como unas sombras. Sí. Quería saber cómo las hicieron. Bueno, hay dos tipos de sombras. Una que están hechas con sombras realmente hechas con una luz, ¿no? Como si tú coges una linterna, ¿no? La típica sombra, coger una linterna y ponerte delante de una mano o de un cuerpo, ¿no? Las sombras chinescas, y hacer sombra con tu cuerpo, con tu mano, o con un objeto. Es decir, la sombra que, por ejemplo, que te puede producir el sol cuando estás en un lugar y tu sombra se proyecta, ¿no? Entonces, al principio jugué con esas sombras, ¿no? Con la sombra que produce la luz, que proyectada sobre el bailarín genera una sombra. Pero luego quise jugar con el engaño de producir una sombra a través de una proyección que está hecha, en ese caso, es una proyección, para jugar un poco con la idea de antes de la sombra del bailarín, pero para poder hacer estas cosas, ¿no? Que de pronto una sombra desaparezca, se dupliquen sombras, y trabajar con con una proyección, pero que la proyección interactúa con el bailarín en escena, ¿no? El bailarín mira a su sombra, invita a su sombra a jugar. Es decir, que en este caso la sombra es independiente del objeto que produce la sombra. Pero la sombra a mí me fascina, ¿no? Y bueno, a los iluminadores, a los que hacen diseño de luces también, porque son muy, muy evocadoras, a mí me encanta, sugieren mucho. Entonces, a mí el trabajo de la luz en el escenario también me gusta mucho, ¿no? En vuelos también trabajamos con focos que sean espejos para que creen sombras sobre el escenario. Me encanta, digamos, todos los campos de las artes escénicas, cómo me interesa siempre fusionarlos con mi lenguaje, que es la danza, ¿no? O sea, no quiero que un vestuario sea algo que sirva para vestir a un bailarín, sino que necesito que sea algo más, ¿no? Y con la luz pasa eso, y con las sombras es producto de eso, ¿no? De trabajar un poco la luz, pero es un trabajo que se puede hacer en casa, lo puedes hacer cualquiera en casa, jugar con tu propia sombra. Gracias, Carolina. Gracias. A ti. Un beso. Bueno, Bueno, no sé muchas si... gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Carolina. Y gracias a todos los que Sí, se gracias a todos. acercaron. Sí, muchas gracias a todos y a todas por bueno, compartir un poco vuestro tiempo conmigo, y espero que podamos volver a vernos en el próximo o en los próximos, o cuando queráis, ¿sí? El próximo es el lunes que viene, hablamos un poquito de la música y del el trabajo de cómo llevar un poco, hablaremos sobre la música y sobre el vestuario, y luego lo que queréis preguntar. Y ya traemos Muchísimas gracias. listo constelaciones también, que les enviaremos el enlace para verla a partir del jueves. Sí, Mercedes, ¿me decías algo que te corté? No, No, que muchas gracias también por no, compartir tu experiencia con nosotros. no, al contrario. A mí me da un poco de vergüenza, porque bueno, lo que decía antes, yo no se me da mucho esto de contar estas cosas, pero también porque a veces no sé cómo contarlas, ¿no? Es decir, me cuesta transmitir, pero bueno, también para mí es un reto, ¿no? Todo esto, o sea que espero que les haya servido de algo, y que podamos seguir el lunes que viene hablando un poco más y preguntar, que a mí me es más fácil contestar a preguntas, si queréis preguntar, que contar. Así que si queréis el lunes que viene, después de ver constelaciones, volvemos a... En constelaciones hay cosas muy bonitas para hablar sobre el vestuario, sobre texturas, que hemos investigado mucho con Elisa, y eso sería muy, muy bonito de compartir y de charlar y hablar. Gracias, Enrique. Nos vemos Gracias. el próximo lunes a las 8
Y mientras tanto nos soñamos con nubes y con constelaciones durante toda la Gracias. semana. Gracias a todos y a todas. Un beso. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Luego.